Bueno, vamos a explicar entonces el desarrollo de este ejercicio, donde vamos a trabajar con un modelo de regresión del consumo nacional explicado por la renta nacional en un estudio de serie de tiempo, a diferencia de la clase que lo habíamos visto, un modelo también de consumo, pero de corte transversal. Tenemos que obtener entonces prácticamente todos los indicadores que hemos trabajado y todos los conceptos que hemos trabajado en clases. Entonces vamos a definir primero las variables. Y para nosotros entonces va a ser el consumo nacional, mientras que la X va a ser la renta nacional. La estimación de beta va a ser X transpuesta por X a la menos 1 multiplicada por X transpuesta por Y. La suma de los cuadrados explicada por la regresión beta transpuesta por X transpuesta por Y menos n por promedio de Y al cuadrado. La suma de los cuadrados totales va a ser igual Y transpuesta por Y menos n por el promedio de Y al cuadrado. La suma de los cuadrados de los residuos va a ser igual Y transpuesta por Y menos beta transpuesta por X transpuesta por Y. El r cuadrado responde a la expresión suma de los cuadrados explicada por la regresión dividido por la suma de los cuadrados totales. Por otro lado, la varianza va a ser igual a la suma de los cuadrados de los residuos dividido en n menos k menos 1, donde n es el número de datos y k es el número de variables x o variables explicativas en el modelo. En este caso, la renta nacional. La matriz varianza-covarianza de los parámetros responde entonces a la expresión varianza del modelo por x transpuesta por x a la menos 1. Bueno, la matriz x transpuesta por x está formada por el número de datos, la sumatoria de las x y la sumatoria de las x al cuadrado en esa disposición o posición en la matriz. Y la x transpuesta por y es una matriz columna donde está formada por la sumatoria de y la sumatoria de x por y. Ahora vamos a invertir la matriz x transpuesta por x. Para eso vamos a usar 1 dividido en el determinante de la matriz x transpuesta por x, que es n por la sumatoria de x cuadrado menos la sumatoria de x por la sumatoria de x. ¿Ya? Esto responde a la expresión del determinante de la matriz x transpuesta por x. Entonces la inversa, o el inverso multiplicativo, perdón, del determinante se multiplica por la siguiente matriz. De la matriz x transpuesta por x se invierte el orden de los valores de la diagonal principal. Los otros valores se dejan en la misma posición, pero se les cambia el signo. De esta manera obtenemos la inversa de la matriz x transpuesta por x. Traspasando los datos, tenemos que el número de datos es 11, la sumatoria de x cuadrado es 3.443.083 y la sumatoria de x, ahí vamos a restar, es 6.021. Vamos a traspasar entonces los datos a la otra matriz, los 3.443.083 y 6.021
pero con signo negativo. Y el número de datos 11. El resultado entonces de esta operación nos daría la inversa de la matriz x transpuesta por x. Es 2,1234 negativo 0,00371, ese valor se repite, y finalmente tendríamos 0,5 ceros seguidos para luego el número 678. Ya tendríamos todas las matrices entonces para proceder al cálculo de los parámetros de la regresión. Recordemos que es x transpuesta por x a la menos 1, o la inversa de la matriz x transpuesta por x transpuesta por y. Eso nos da una matriz columna donde están los parámetros beta 0, beta 1. Aplicada entonces esta operatoria, el beta 0 es negativo 12,8761 y el beta 1 0,924. De tal manera que la regresión estaría formada por consumo nacional menos 12,8761 más 0,924 por la renta nacional. Sería entonces la expresión de la regresión con los parámetros ya calculados. Vamos a calcular ahora la suma de los cuadrados. Vamos a comenzar con lo que explica la regresión. Y eso responde a la expresión beta transpuesta por x transpuesta por y menos el número de datos por el promedio de y al cuadrado. De acuerdo al cálculo, entonces eso es 2.798.415,824 y se le resta, voy a corregir acá, se le resta el número de datos que es 11 y el promedio de y sería 5.422 dividido en 11 y eso va al cuadrado. De tal manera que la suma de los cuadrados explicada por la regresión es igual a 125.862,7334. Ahora la suma de los cuadrados de los residuos, que es aquella parte que no explica la regresión, responde a la expresión y transpuesta por y menos beta transpuesta por x transpuesta por y. ¿Ya? Y transpuesta por y es lo mismo que la sumatoria de y al cuadrado. Ese número está en el ejercicio y corresponde a 2.798.598. Se resta entonces el valor de 2.798.000, 415,824. De tal manera que la suma de los cuadrados de los residuos es 182,176. Finalmente, la suma de los cuadrados totales será la suma de los cuadrados explicada por la regresión y la suma de los cuadrados de los residuos. Eso es 125.862,7334 y 182,176. De tal manera que si aplicamos esta suma, la suma de los cuadrados totales será de 126.044,909.
Entonces, ahora vamos a calcular el coeficiente de determinación, o r cuadrado, que sería la expresión suma de los cuadrados explicada por la regresión, dividido por la suma de los cuadrados totales. Esto es 125,862,7334 dividido en 126.044,909, y eso da un valor de 0,9985554. Dicho de otra manera, el r cuadrado es igual a 99,86%. La varianza, que es la suma de los cuadrados de los residuos dividido en n menos k menos 1, es igual a 182,1756 dividido en 11 menos 2. Por lo tanto, la varianza sería de 20,2417. Sería la varianza entonces del modelo. Nos quedaría entonces el cálculo de la matriz, varianza, covarianza de los parámetros. Que es la varianza del modelo multiplicado por la inversa de la matriz X transpuesta por X. Si recordamos entonces, recién calculamos la varianza, es 20,2417, y la inversa de la matriz X transpuesta por X, los componentes eran 2,1234, negativo 0,00371 y 0,0000678. Aplicamos la operatoria, muy sencilla por lo demás, y la matriz varianza-covarianza entonces responde a 42,98, negativo 0,0751, se repite aquí también el 0,0751, y el otro componente de la diagonal principal es 0,001372. Los componentes de la diagonal principal, entonces, sabemos que corresponden a las varianzas normalizadas tanto del beta 0 como del beta 1. De esta manera entonces también podemos calcular las desviaciones estándar tanto del beta 0 como del beta 1. 6,559 beta C para el beta 0 y 0,1171 como la desviación entonces del beta 1.